que ahora están en el tapete, digamos. ¿Cuál es la definición de la familiar? Ya lo habló la doctora. Con el advenimiento de todos estos genes, esto empezó a entrar en el tapete, de decir, bueno, ¿a qué le llamamos ELA familiar? Porque una cosa es tener antecedentes familiares y por eso decir que es una ELA familiar, y otra cosa es tener una mutación. Son dos cosas distintas. Uno puede tener una mutación en un paciente esporádico también. Y eso generó un dilema, está generando un dilema hoy por hoy a nivel mundial. El fenotipo de ELA, digamos, el hecho de que la ELA ya no se reconocen variantes clínicas que determinan diferente tipo de evolución. Eso también es algo que se está apuntando mucho a su reconocimiento por esto de que tienen otro pronóstico. Genes conocidos y los aún no conocidos, porque el aumento en la genética ha sido exponencial, y su relevancia. No toda mutación implica enfermedad. Entonces ese tema también está muy discutido. Por ejemplo, ¿son todas las variantes genéticas causales de enfermedad? Tampoco se sabe 100%. De hecho, la expansión C9orf que ustedes vieron que puso la doctora, en algunos árboles familiares no implica enfermedad. Y eso ya genera, digamos, duda. Eso habla de, bueno, cuán penetrante es esa mutación. Si estoy segura que de tenerla voy a tener la enfermedad, y no es 100% tan lineal. Y eso también trae dilemas. Principalmente en la implicancia en el consejo genético. Si yo tengo un paciente, hoy por hoy a los pacientes, ¿a quiénes se estudia genéticamente? Ahora yo se los muestro en otra diapositiva, pero ¿estudiaríamos a un familiar asintomático? Bueno, hoy no se estudia a familiares asintomáticos porque no se sabe bien qué sucede con esas mutaciones. A ciencia cierta no se sabe. O sea que la práctica es que a familiares salvo por protocolos de investigación particulares, pero si no, no se los estudia. Eso es lo del estudio presintomático, digamos. Si yo tengo un familiar de primer grado que tiene una mutación SOD1 para ELA, yo me tengo que estudiar, me tengo que analizar esa mutación. Bueno, en general hoy no es una práctica que se haga, pero bueno, son temas que están discutiéndose. Y la falta de guías digamos, cuando uno no conoce ciertas cosas de la patogenia de la enfermedad, es muy difícil armar guías que consensúen, porque está todo en proceso, ¿no? Este es uno de los criterios aceptados hoy por hoy, que la divide en definida, probable, posible o sospechada, de acuerdo a cuántos familiares de primer y segundo grado se tengan con ELA. Entonces uno dice definida, si hay dos familiares de primer y segundo grado con ELA, probable si un familiar, etc. Y si ven en la nota abajo, también la demencia frontotemporal está digamos, siendo considerada dentro del árbol genealógico con la posibilidad de estudiarlo genéticamente, porque hay formas de ELA emparentadas a la demencia frontotemporal que tienen un origen genético. Así que esto es algo que está evolucionando mientras hablamos, es muy difícil de definirlo. Por ejemplo, rescato una de las diapositivas que vi en la charla, que es que estudios genéticos en familias con ELA, con y sin historia familiar, es decir, con pacientes esporádicos o familiares. Esporádicos son que no tienen ningún antecedente en la familia de nadie que haya tenido ELA. Demostraron, de estudiar estos árboles genealógicos, demostraron que existe una conexión o vínculo genético entre la ELA y la demencia frontotemporal. Que también parece haber un vínculo genético biológico entre la ELA y algunas enfermedades de control de impulsos, enfermedades psiquiátricas, enfermedad bipolar, psicosis. Eso también es algo muy nuevo y se está empezando a estudiar. Y este vínculo parece ser más evidente en esta nueva expansión de C9orf, que es algo que se descubrió en el 2011, o sea, hace muy poquito, pero también está presente en pacientes negativos para esta expansión genética. O sea, está como asociada y no se sabe bien por qué. ¿Por qué? Como decía la doctora Figueredo, una misma mutación puede dar distintos fenotipos de ELA, pero a veces distintas enfermedades en el árbol genealógico. Por ahí no es solo ELA, sino hay una demencia frontotemporal en el mismo árbol familiar.
Y lo de la penetrancia incompleta y fenotipo variable es lo que vengo diciendo, ¿no? Que no siempre tener la mutación implica enfermedad. Entonces esto está, digamos, demostrando que es una genética más compleja que las enfermedades genéticas monogénicas tradicionales, que uno tiene una mutación y una enfermedad y muy lineal. Acá esto no es tan así. Y bueno, los médicos, hay que admitir, los mismos neurólogos estamos leyendo todo el tiempo las nuevas definiciones, porque este campo es muy activo hoy por hoy. Y una de las charlas en el Congreso de Milán habló de, bueno, cuándo sí, cuándo no recomendar un test genético. Acá en el país todavía no hay formalmente un lugar que lo realice. Hay algunos centros que lo están empezando. Yo particularmente lo envío al exterior por ahora, porque estoy en el intento de ponerlo a punto acá, es algo muy difícil. Acá creo que lo hacen en FLEN y algunos de los test genéticos se pueden hacer acá. Bueno, se está empezando, ¿no? A estudiar desde el punto de vista genético, que esto es algo que hace, no digo 10, 5 años creo, no se hacía. Entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? Algo muy resumido que se dijo en el Congreso es unas guías que esta sigla EFNS es Federación Europea de Sociedades Neurológicas, una federación muy grande que dice que solo cuando hay historia familiar positiva de ELA o demencia frontotemporal y seguido de un consejo genético. Hay que ver gente instruida en el tema, de acuerdo a qué mutación uno se encuentra, qué consejo genético dar.